Ok, señores, el día de hoy vamos a ver nuestro tema de logística internacional. A ver, ¿quién me puede decir qué es la logística? Es la integración de todas las actividades que vamos a realizar para la distribución de nuestros productos, desde los horarios, el lugar, o sea, ya todo lo que se planteó antes, y ahora sí lo vamos a llevar. Es decir, este es el proceso de llevar de la fábrica o de la empresa el producto a quién. Al consumidor. Al comprador, no necesariamente al consumidor, porque acuérdense que podemos tener intermediarios. ¿Ok? Entonces, este proceso de logística no empieza solamente cuando sale el producto de la fábrica, empieza desde antes. Hacia adentro de la empresa, por ejemplo, debemos de tener un sistema de procesamiento de pedidos eficiente. ¿Por qué es importante tener un procesamiento de pedidos eficiente? Para saber con cuánto stock se cuenta, o sea... Primero, bueno, eso sería también otro tipo de consideraciones que tiene que ver con el almacenamiento. El almacenamiento representa la cantidad de inventario que una empresa debe de tener. Ahora, al final no siempre es tan viable el tener una gran cantidad de inventario, porque eso implica ¿qué? Costos. El costo de tener el lugar donde lo voy a almacenar, el costo de tener a los almacenistas, el costo de mantenerlo. ¿Por qué? Porque hay productos que necesitan condiciones especiales. Dentro del procesamiento de pedidos, lo que vamos a hacer es siempre tener una comparación sobre lo que tengo y lo que puedo vender. ¿Ok? Entonces, eso garantiza el cumplimiento de la entrega. Otra es la gestión de inventarios. ¿En qué consiste la gestión de inventarios? Obviamente, en determinar, fíjense, esto es una actividad que ustedes no realizan como mercadólogos, pero la gestión de inventarios la realizan los administradores, los que a lo mejor se dedican al almacenaje, y que a través del estudio de la demanda pueden determinar exactamente qué cantidad óptima es necesaria para los inventarios. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, señores? ¿No? Ahora, dentro de este proceso de logística y distribución, nosotros o ustedes también como mercadólogos deben de considerar el cómo se va a enviar. Y el cómo se va a enviar representan los vehículos que vamos a utilizar. Vamos a ver cuáles pueden ser los transportes o vehículos y cuáles son sus beneficios de cada uno de ellos y qué tipo de productos es más factible que se envíe a través de estos transportes. Por ejemplo, el transporte ferroviario. ¿Qué beneficios tiene el utilizar el transporte ferroviario? Más bien se usa como para transportar lo que son materias primas, ¿no? En general se utiliza para material agrícola, materias primas, es decir, aquellos artículos cuyo manejo no es tan delicado o frágil. Ahora, es cierto, como dice la señorita, el costo es relativamente menor, ¿ok? Ahora, el transporte marítimo o fluvial que le llaman. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de transporte? Pues que la ventaja que tiene es que llegan a ser más efectivos para productos más grandes o para cantidades mayores. A granel, decía, ¿no? Mencionaba que a granel, e inclusive decía que se maneja una tercera parte del comercio internacional respecto a este canal. Ahora, muchos me van a decir, ay, bueno, si yo quiero exportar a Europa, pues en avión. ¿Sí? Pero obviamente aquí lo que estamos viendo es el costo, ¿ok? Ahora, tenemos el siguiente tipo de transporte que es el transporte terrestre. ¿Cuál es su ventaja? Obviamente que es más barato, pero obviamente este solamente se utiliza dentro de los mismos continentes. ¿Ok? Obviamente por razones obvias. Pero también es importante decir que es muy común que se envíen productos perecederos,
frutas, legumbres, carnes, por la facilidad que tienen estos transportes de adaptarse. ¿Ok? Ahora, el transporte aéreo, ¿cuándo lo podemos utilizar y por qué? Pues cuando yo opino que cuando son distancias pues muy largas, ¿no? Y principalmente cuando son productos de poco peso, pero que tienen un alto valor. Exacto. ¿Qué significa eso? Eso es algo muy interesante. E incluso dicen, en general son productos de bajo costo o de bajo precio con alto valor. ¿Qué significa eso? Podría ser como que, por ejemplo, las marcas exclusivas, por ejemplo, una marca exclusiva maneja artículos de piel que se venden arriba de los 50,000 pesos, $5,000, y obviamente el transportar ese producto no te va a generar el mismo costo que si transportaras, no sé, un auto. Miren, lo que pasa es que al final el utilizar los aviones, este tipo de transporte sí eleva mucho los costos. Entonces, cuando yo logro tener costos de producción bajos, entonces sí le invierto en este tipo de transporte. ¿Ok? Ahora, el de tuberías. ¿Cómo se transporta a través de tuberías? Pues El Chapo. A ver, ¿cómo? A grandes distancias. A grandes distancias se utilizan tuberías. Ahora, al final, esto tiene muchas restricciones. ¿Qué tipo de productos podemos? Aceites, gasolinas, Sólidos. el petróleo. Servicios, ¿no? Como por ejemplo el internet o... No, pero estamos hablando de productos físicos. Al final, este tipo de productos y esta infraestructura de crear tuberías por ejemplo, de Veracruz a Estados Unidos, ¿quién lo hace? Pemex. En nuestro caso, Pemex. Ok, luego se lo roban, pero bueno. De alguna forma, sí tiene muchas restricciones esto de la transportación por tuberías. Y la última que luego me dicen, ay, maestra, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los animales. Los burros, caballos, las mulas. En general estos son durante mucho tiempo estos han sido obviamente un modo de transportar las mercancías. De los primeros que existen. Sí, bueno, de los primeros. Y ahora me dicen, ay, maestra, ¿cómo cree? Pues sí, o sea, todavía sigue utilizándose, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, señores? ¿No? Todo bien. Ok, ahora, fíjense, cuando nosotros establecemos los procesos para la logística internacional, sería muy difícil que cada empresa o cada país tuviera sus términos. ¿Ok? Entonces se han creado lo que se llaman Incoterms, que no es otra cosa que la manera en cómo se va a cotizar un producto para la exportación. Entonces, cuando nosotros hacemos una cotización, tenemos que considerar cuáles son las condiciones en las que vamos a entregar la mercancía, es decir, cuáles van a ser nuestras obligaciones y cuáles son las obligaciones del comprador y responsabilidades. Ahora, en general no podemos decir yo voy a vender bajo estos términos y nada más, ¿ok? Y entonces estos Incoterms tienen diferentes términos. Vamos a empezar con el más simple, que es el ex-work o en fábrica. ¿Qué incluye este ex-work o en fábrica? Solo con la entrega del producto al lugar destinado. No. Con la mercancía.
No. Es nada más, fíjense, Cumple con la obligación de la entrega, ¿no? nada más entregar el producto facturada y con los documentos necesarios y con el embalaje en la puerta de nuestra empresa. Y todos los demás gastos, ¿por quién van a correr? Por el comprador. Por el comprador. Este es el más simple, ¿ok? O sea, aquí lo único que voy a incluir en este tipo de entrega es la mercancía con sus documentos necesarios, el embalaje, etcétera, ¿ok? Después va el franco transportista o el FCA. ¿Qué significa este? Free Carrier. Miren, si ustedes observan, aquí tenemos un diagramita. En este diagramita está implícito, este es del exportador, que seríamos ¿quiénes? Nosotros al importador, que obviamente sería el que nos va a comprar. En este caso, el franco transportista, cuando se pacta una compra de este tipo, lo que incluye para nosotros o las obligaciones de nosotros como vendedores es la mercancía facturada y con los documentos necesarios para la exportación, el empaque, el acarreo de la fábrica al lugar de exportación, pero no, o sea, al lugar de exportación donde está la frontera, ¿ok? Y también los documentos de la aduana, como pueden ser permisos, impuestos y los gastos de exportación. Y todos los demás ya van, los tiene que pagar el que los va a comprar. Pero ahí elige cuál es la condición en la que quiere negociar. Obviamente, entre más servicios nosotros como vendedores le demos al importador o al comprador, pues más se va a aumentar, se van a escalar más los costos, ¿ok? Luego tenemos, si observan aquí vamos aumentando. En este caso, en lo que se llama franco junto al buque o FAST, ¿qué significa? Que vamos a pagar todo hasta que esté en el buque. En el anterior era en el muelle, ¿ok? Y en este ya es en el buque, o sea, ya implica que agarren mi estiva y la carguen y la pongan en la bodega o en el buque, ¿ok? Ahora, el siguiente es franco a borde del buque, que obviamente ya aquí está dentro de una bodega. Y hasta aquí, como ven, yo ya estoy, ¿qué? Incluyendo todos los costos desde mi empresa o de mi fábrica hasta que lo tengo en la bodega del buque, ¿ok? Luego va coste y flete. En este caso, ¿dónde estamos? En este caso ya, por ejemplo, se incluye la mercancía facturada, el empaque, embalaje, acarreos. ¿Qué es el acarreo? Se me había olvidado mencionar. ¿Qué es el acarreo? Yo siento que la carga La carga y descarga del producto, los gastos de la aduana, los gastos de exportación y el flete. ¿Cuál flete? Del lugar de exportación al lugar de importación. ¿Ok? Ahora, coste, seguro y flete. En este caso es muy similar al anterior, pero ¿qué incluimos? Los seguros, es decir, acuérdense que cuando nosotros transportamos una mercancía, tenemos que pagar seguros de transporte, por si no lo roban, por si el transportista choca, por si le roban el tráiler o cualquier cosa, se tienen que incluir ese tipo de seguros, ¿ok? Ahora, el siguiente es transporte pagado hasta. ¿Qué significa transporte pagado hasta? En este tipo de Incoterms, lo que hace es, el comprador me dice hasta dónde quiere que yo se lo lleve. Y
y tengo que incluir todos los gastos hasta llegar al lugar donde se pactó. ¿Ok? Sí. Ok. En este caso, ¿qué es lo que nosotros no vamos a cotizar? No vamos a cotizar, por ejemplo, los gastos de la aduana en el país importador. Sí, en nuestro país, pero no en el que importa. Tampoco vamos a incluir en los acarreos y seguros que del lugar a donde, o de la frontera a la que vamos a importar, y tampoco los gastos por demoras. ¿A qué se refieren los gastos por demoras? Por atraso. Por atraso. ¿Se pueden pactar? Pero atrasos que no, me imagino que no corresponden a ninguna de las dos partes. Depende cuándo. ¿No? ¿Puede ser? Se pueden pactar. O sea, dentro de un contrato, sí, los compradores pueden establecer penalizaciones por atraso en la entrega de mercancías. Ok. ¿Qué quieres hacer? Ahora, el transporte y seguro pagado hasta. Este ya incluye los seguros. Y obviamente los seguros hacen que dentro de las obligaciones de quien me va a comprar ya solamente implique los gastos de aduana, las demoras y obviamente los pagos de la mercancía, ¿ok? En todos hay que incluir el pago de la mercancía, porque luego dicen que no dije, pero es básicamente obvio. ¿Ok? Otra es el DAF, que es la entregada en frontera. Es decir, lo vamos a entregar en la frontera en la que está mi comprador. Y generalmente este es un término para no transporte marítimo, sino para transporte terrestre. ¿Ok? Ahora, en el caso de entregado sobre el buque, que es el término DES, este es que nosotros lo único nos vamos a limitar a absorber todos los costos o hacer la cotización con todos los costos que implican el que llegue el buque al lugar donde se importa. ¿Ok? Después viene el entregado en muelles, es decir, vamos a absorber también el costo de ¿qué? ¿De descarga? De descarga y de dejar el producto en el muelle. ¿Ok? En este caso, el comprador absorbe los gastos de acarreo y seguros y los costos de la demora, si es que existen. ¿Ok? Ahora, entregado sin pagar derechos. Este es prácticamente cuando yo se lo voy a dar en su empresa, pero nosotros no corremos con los gastos de la aduana. ¿Ok? O sea, yo se lo tengo que entregar en su empresa, pero los gastos de aduana, lo que implica el papeleo, impuestos, etcétera, esos van ¿con quién? Por parte del comprador. Por parte del comprador. Y el más completo como reyes los compradores pagan para que les hagan todo, como cuando les llega su lavadora y ya se las instalan, etcétera, etcétera, y ya nada más la prenden. Pues así está este Incoterms, que es entregada derechos pagados o entrega con derechos pagados, que a lo único que se va a limitar el comprador es al pago de la mercancía. Obviamente la escalada en el precio es alto, pero es como les digo, o sea, ustedes cuando van a comprar un artículo va a depender mucho de cuáles son las condiciones en las que les quieren que se les entregue, y eso cuesta. ¿Ok? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. ¿Alguna duda hasta aquí, señores? ¿No? Ahora, básicamente cuando creamos un plan para exportar, ¿cuál vamos a elegir?
No. Dependiendo de Va a depender el cliente. Ustedes cuando llegan a comprar algo seguramente va a decir uno, a mí déjemelo aquí, yo de aquí me lo llevo a mi casa y yo agarro mi bochito y y me lo llevo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí tenemos que ver como el cliente y también el... No, lo que el cliente necesite. Lo que el cliente necesite y también si lo puede pagar. Porque va a decir, ay, no, pues yo quiero que me... No, pues claro. Quiero esto, pero pues no le alcanza. Te digo que alcanza para el CIF. Entonces, pues eso va a depender obviamente de las necesidades del cliente, etcétera, etcétera, ¿ok? Y yo creo que también de la importancia, ¿no? Porque muchas veces depende qué tan grande sea el cliente o qué tan importante sea el cliente para ti, entonces ya como que lo consientes. A lo mejor a los otros clientes intentas como por eso limitarlos un poco para darle todo a lo mejor al que te compra más. Ay, qué fea es, oiga. O sea, al final... No, porque todos los casos fueron por parte de nosotros y no me convendría, aunque sea el que más me compre. O sea, bueno, acuérdense que también va a depender del volumen. Por ejemplo, si yo alquilo un vagón, a ver señores, si yo alquilo un vagón completo de un tren para 20 kilos, no me va a convenir. No, el costo va a ser por unidad muy alto. ¿Ok? Entonces sí va a depender mucho de la cantidad, como dice la señorita, pero no por el cliente en sí, sino por la cantidad que me compra si tengo beneficios. Por lo que esté dispuesto a pagar. Por los tipos de producto. ¿Mandé? Por lo que esté dispuesto a pagar el cliente. Y tú vas a estar dispuesto a pagar en relación con los servicios que se te den. Ahora, otra cosa importante es el marcado del embalaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son términos que son generalmente utilizados en normas internacionales. Inclusive este marcado fue generado por la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Por qué? Muchas veces los estibadores o los cargadores o los que acarrean en muchos países no saben ni leer. Entonces, pues ven una caja y ¿qué le hago? Pues pon 20 encima. ¿Ok? Entonces, obviamente son pictogramas o símbolos muy fáciles que nos dan una idea de cómo manejar el producto. Obviamente, a ver, pues no sé qué trae, a ver, ábrelo. Pues no. Sí, No, ¿verdad? Entonces, obviamente este marcado para la exportación tiene normas. Inclusive hay, como les mencioné, ISOs especiales en los que ya están establecidas estas normas, que también debemos de conocer, porque acuérdense que ustedes tienen que diseñar su embalaje. Una cosa es el empaque y otra es el embalaje, ¿ok? Que es cómo voy a transportar 100 latas o cómo voy a transportar 1000 claveles, ¿ok? Ahora, vamos a ver cuáles son las marcas. Por ejemplo, tenemos los códigos que van por colores. ¿Ok? Que en general tienen una dimensión, son rombos a 45 grados, una dimensión de 10 por 10. Y en contenedores, es decir, en grandes contenedores, tiene que aumentar la dimensión. Y estos van a ser de 25 por 25. ¿Qué colores utilizamos? Por ejemplo, para los gases inflamables, si el producto es un gas inflamable, amarillo o rojo. Rojo. Es rojo. Los gases inflamables son rojos, igual que los líquidos inflamables. ¿Ok? En azul, por ejemplo, tengo sólido inflamable. ¿Ya vieron? Estos son sólidos inflamables. Cuando es un gas tóxico va en negro, igual que cuando es un veneno. ¿Ok? Nada más la diferencia es que se marca con la leyenda gas tóxico. En general, los productos que estamos manejando en los planes de exportación que estamos haciendo no tienen que ver con estos productos. Pero bueno, también es importante que conozcan cómo se codifican. ¿Cuáles sí
sí tienen que ver con nuestro manejo. Estos que son los pictogramas, que obviamente tienen la función de informar a quien va a acarrear el producto cómo se maneja el embalaje. Por ejemplo, el más común, que es la copa, esa la conocemos, que es frágil. Esta que van flechas hacia arriba me indica cuál debe de ser el lado de la caja que se debe de colocar hacia arriba. Este es el de la casita, como una casita con unos rayos del sol, es que se debe de proteger del calor. La que es una sombrilla con unas gotas, obviamente es protegerse de la humedad. Otra es no utilizar ganchos. Es decir, ese producto no puede ser enganchado para ser cargado. ¿Ok? Otro es esta cruz que está marcada como un círculo central, es para marcar cuál es el centro de gravedad, es decir, dónde está el equilibrio del producto o del embalaje. Este que es una casita como con un, ¿cómo diríamos? ¿Algo tóxico? ¿Mande? ¿Como algo tóxico? No, parece más un ventilador o algo tóxico. La imagen de radioactividad es alejar de fuentes de radioactividad. Este cuadrado con la X y las flechas significa no rodar. Este es no colgar, o sea, no hacerlo a través de cadenas. Este es no usar ¿qué? Lo que nosotros llamamos ¿qué? Diablito. Exactamente. En este caso es no usar montacargas. En este caso también es, por ejemplo, en esto no podemos amarrar hacia los lados y aquí me dice hacia dónde puedo hacer el amarre. Aquí también me dice la estiva máxima. ¿Qué es estiva? ¿Cuántas se pueden poner una sobre otra? Una sobre otra. Aquí me lo dice en kilogramos en esta imagen y aquí me lo dice en unidades por caja. ¿Ok? Bueno, y este es el límite de temperatura. También tenemos otro que inclusive me indica no apilar, es decir, que no se puede estivar sobre el embalaje. ¿Ok? ¿Se le pueden poner varios? Sí, vamos a ver lo siguiente. Aquí es lo que ustedes me preguntaban. ¿Cómo va el marcado de la caja? ¿Ok? Fíjense. En esta parte va la marca del despachador, es decir, de nosotros, del que va a vender. Aquí puede ir la marca, el logotipo, etc. Sí. Aquí el país de origen, que en este caso sería Made in México, ok. Aquí vienen los pictogramas de manejo y era lo que me preguntaban, señores, si podemos utilizar más de uno. En este ejemplo tenemos el frágil, no mojar y la dirección de la caja. Aquí va el destinatario, en este caso, en este momento se recibe en Madrid con el número de orden. El puerto de entrada, bueno, va a entrar por Barcelona, las indicaciones de peso en kilogramos y en libras. Tienen que manejarse los dos. ¿Ok? Y el número de bultos y tamaño de la caja. Por una parte tengo que decir, hay 10 cajas con 10 unidades y también tengo que decir el tamaño de la caja de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿En centímetros? ¿O sí, centímetros. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta, señores? ¿No? Entonces, el empaquetado, el marcaje, etcétera, tiene su chiste. Así es que, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Puede ir de cualquier lado? Se supone que este es tu frontal y este es Tu derecho. tu derecho, efectivamente.
Sí. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, bueno, con esto terminamos lo del proceso de logística internacional.